Bueno, buenos días a todos. Le voy a hablar del diseño y evaluación de sistemas agrícolas ganaderos usando indicadores de sustentabilidad ambiental. Le voy a contar la idea, los proyectos que venimos desarrollando en este marco. Los datos que le voy a mostrar surgen de 4 proyectos que se vienen desarrollando desde hace algunos años. Los dos primeros fueron liderados por FUCREA y los proyectos más recientes fueron liderados por Facultad INIA, FUCREA y la Sociedad Rural de Río Negro. En ese marco desarrollamos una cantidad de indicadores que tenían algunas características particulares, en especial dos, que eran fáciles de calcular con la información disponible o posible de calcular con la información que ya estaba disponible a nivel de productores y que tienen un valor de referencia claro, o sea, por encima o por debajo de determinado valor consideramos que el indicador estaba bueno, aún sabiendo que ese valor de referencia va a ser dinámico a lo largo del tiempo en la medida que se genere más información o que nos pongamos más exigentes con alguna de las variables ambientales. En ese marco desarrollamos una cantidad de indicadores, pero 10 posibles de calcular con esa manera que le decíamos, sin ir al campo. Había uno asociado a productividad que permite ver cuán eficientemente un sistema traduce los recursos que son gratis, como la radiación, las lluvias y demás, el CO2, en productividad primaria neta, y ahí podemos comparar, por ejemplo, un rubro lechero, un predio lechero con un predio agrícola con un predio forestal. Para eso serviría para eso. Después tenemos 3 grupos de indicadores que me permiten estimar la cobertura del suelo, los aspectos asociados a la erosión y los aspectos asociados al balance de carbono. El que más me gusta de esto es el uso del agua, que permite ver cuánta agua utiliza un sistema en función de cuánto podría haber utilizado. Si el sistema deja pasar más agua que la que podría utilizar, significa que está dejando más agua yendo en escorrentía y generando problemas asociados a erosión y demás. Pero también tenemos masa residuo y carbono que permiten estimaciones interesantes en el balance de carbono de los sistemas. Después tenemos un grupo de indicadores que son los que más normalmente calculan asesores o productores, que son los balances. Acá son balances aparentes. Lo único que hicimos algunos cambios, algunas mejoras en cómo vemos si está bien o está mal es el manejo del nitrógeno. El balance de nitrógeno tiene algunas pequeñas modificaciones respecto a lo que seguramente hacemos antes de este proyecto. Y había 2 indicadores asociados a la toxicología, que son, sumamos las unidades, las dosis letales dosis letales para mamíferos y dosis letales para abejas utilizadas en los sistemas de producción que estamos evaluando. Bueno, estos indicadores, repito, fueron empujados inicialmente desde el sistema de producción, básicamente FUCREA, con lo cual creo que tienen valor que los mismos productores querían evaluar cómo estaba en su sistema, e incluimos en ese grupo indicadores asociados a los agroquímicos. Bueno, inicialmente trabajamos con un plan piloto, ahora no hay tiempo para explicarlo, pero en esos 30 predios piloto encontramos, por ejemplo, para la masa residuo ingreso de carbono, que había diferencias importantes en el ingreso de residuos. Había predios que lograban generar cobertura o productividad de residuos no cosechables en torno a 11 toneladas, y había predios que tenían unas 5 o 6 toneladas producidas por año. Los que están por encima de la línea roja significa que seguramente tú mantienes el suelo cubierto durante todo el año, y los que están por debajo de la línea, que en este caso son 2 predios, son altamente probable que no mantuvieran el suelo cubierto todo el año. No obstante, para carbono, si bien era bastante fácil generar o encontrar predios que mantuvieran cobertura de suelo, ya había mucho menor cantidad de sistemas que tenían productividades de carbono por encima del valor de referencia. De hecho, la mayoría o más de la mitad tenían valores iguales o menores que el valor de referencia, lo que significa que seguramente o perdieron carbono o estabilizaron los niveles de carbono orgánico del suelo en un valor más bajo que el que originalmente tenían o el que podían tener. Eso tiene implicancias productivas y también cuando querramos calcular las emisiones de gas de efecto invernadero de los sistemas. En ese marco, ya acá no en los predios pilotos, sino en el último proyecto que trabajamos en el predio de la UED, y que buscando validar estos indicadores encontramos relaciones positivas entre el ingreso de carbono durante la fase agrícola y el contenido de carbono en los 20 centímetros que encontramos. Hay una tendencia importante: en la medida que ingresaba más carbono en la fase agrícola, los niveles que yo medía en el campo, estos son valores medidos en el campo, tendían a estar en línea, lo cual hacía que el indicador de alguna manera representaba lo que estaba pasando a nivel productivo. Y bueno, yo pongo acá ingreso en la fase agrícola porque esta unidad de manejo evaluamos durante 20 años y tenía unidades de manejo con muchos años de pastura. El problema, que la principal limitante en los predios ganaderos, es que no teníamos estimaciones buenas de productividad primaria o productividad de las pasturas
en los diferentes años, y hay varias formas de poder llegar a la producción de la pastura, pero es la limitante que hay que tener, que hay que sortear cuando quieran instalar esto, o calcular esto en sistemas agrícolas ganaderos con pastoreo. Esa es lo que hay que solucionar, pero hay formas fáciles, sin hacer demasiadas cosas nuevas de la información que ya se tiene, para estimar, de una estimación educada de la productividad primaria neta. Bueno, para seguir adelante, acá les voy a poner un ejemplo de balance de nutrientes, de fósforo y potasio en este caso. Este es el balance de fósforo en el verde más oscuro y en el verde más claro el potasio. Esto representa todo lo que pasa a nivel comercial. Normalmente el sistema tiene balances neutros o positivos de fósforo, algunos muy positivos. Eso genera desventajas, problemas que ya habrán visto, con que este fósforo termina en los cursos de agua, y balances muy negativos de potasio que de alguna manera genera pérdida de productividad o necesidad de fertilizar de forma importante en el mediano plazo. Bueno, eso ocurrió en los predios pilotos. Cuando uno ve más adelante estos indicadores, o más recientemente, se han ido equilibrando, y creo que el balance en conjunto con las muestras de suelo a nivel de unidad de manejo permitiría un manejo más prolijo de este tipo de nutrientes que generan problemas y costos a nivel de predio, pero las salidas hacia afuera del sistema generan problemas bastante relevantes que seguramente estén tratando en esta jornada. Para el caso de las unidades toxicológicas, en el plan piloto encontramos unas diferencias grandes, pero cuando me interesa ver lo que encontramos en el predio de la UEDI, los valores de referencia para toxicología de mamífero, en este caso, siempre estuvieron por debajo del valor de referencia. Este valor de referencia es el más cuestionable, porque no es seguro que si estoy por encima soy un desastre ecológico y si estoy por debajo soy bueno o no genero problemas, pero es para discutirlo más largo o más detalle en otro momento. Pero encontramos casi en general en esta unidad de manejo, en este predio piloto, estaban todos por debajo del valor de referencia. No así las unidades toxicológicas de abejas, que normalmente están asociadas al uso de insecticida. Yo les comenté, o le debería haber comentado, que esto es un predio durante 20 años, lo evaluamos, y gran parte de los problemas más grandes están asociados a mayor cantidad de años de agricultura, en esos 20 años, una mayor proporción de años de agricultura, que ahora la vamos a ver, pero también de forma muy frecuente a altas dosis o muchas aplicaciones de productos que hoy ya no están en el mercado. Por ejemplo, endosulfán o clorpirifos, que si bien está en el mercado, ha cambiado bastante su participación para el control de lepidópteros. O sea que hay muchos productos o muchas cosas que han evolucionado en el tiempo que evitan este tipo de situaciones. Bueno, yo les decía que encontramos una relación para la toxicología de mamíferos, una relación negativa entre los años de pastura. Si se fijan los años de pastura que tiene esta unidad, algunas unidades tenían 10 años de pastura, en 20 años la mitad en pastura, y los que tenían menos años de pastura normalmente tenían toxicología de mamíferos más grande. Básicamente porque en esta unidad de manejo, en este predio piloto, en esta unidad demostrativa, perdón, en general durante la fase de pastura la cantidad de veces que se intervenía con herbicidas era bastante baja. Y no encontramos una asociación muy fuerte entre los años de pasturas y la unidad toxicológica abeja, porque básicamente hubieran explicado por qué cultivo hubo y la cantidad de... y en qué año estuvo hecho ese cultivo en esos 20 años, porque eso fue cambiando la cantidad de producto aplicado y el tipo de producto, que genera cambios bastante relevantes en el sistema. Bueno, en esa misma unidad tratamos de ver si los lugares que yo te decíamos por los indicadores que tienen una unidad toxicológica relativamente alta, tenían algo en la unidad de manejo que permitía medirlo y saber que eso ocurre así. Bueno, utilizamos el Micotox, eso fue en trabajo conjunto con INEA, especialmente con Leonidas Carrasco. Entonces los sitios que tenían mayores unidades toxicológicas estimadas por los indicadores tendían a tener menores valores de Micotox. Cuanto más bajo es el valor de esta evaluación de laboratorio, significa que hay una mayor probabilidad de residuos agroquímicos a nivel de suelo. ¿Qué encontramos como dos grupos de situaciones diferentes? Este grupo de chacras tiene como una pendiente diferente de estas chacras, son pocas, no podemos estadísticamente o de forma muy prolija estimar distintas pendientes, pero sí hay como dos condiciones diferentes y estaba asociado a cuándo tuvo la agricultura. En la medida que con menos unidades toxicológicas tenía menores niveles de ese indicador, o sea, era más alto, o sea que tenía menos residuos medidos a campo, estuvo asociado a cuando la agricultura fue más lejos en el tiempo. Esto eran 20 años y si bien tenía unidades toxicológicas altas, habían sido aplicados mucho tiempo antes. Entonces, de alguna manera, si bien el indicador era alto, había sido aplicado tanto tiempo antes que yo en el campo no podía medir eso. Entonces a eso también hay que tenerlo en cuenta cuándo fue aplicado los productos, pero de alguna manera nos dejó bastante tranquilo que lo que dice la unidad toxicológica cuando las calculamos en el corto plazo representa de alguna manera lo que pasa a campo.
Entonces, para cumplir con el tiempo, podemos decir que existe un grupo de indicadores posibles de ser aplicados en cualquier sistema de producción agrícola ganadero. Los que yo les mostré son un ejemplo que se han usado, que están probados, que están siendo evaluados, pero hay otros para usar, hay mucha gente trabajando en esto. Los que yo les presenté tienen limitante, pero tienen la principal ventaja que predios con registro pueden estimar y pueden tener una estimación de su trayectoria ambiental sin hacer muchas cosas nuevas. Muchos de estos trabajos cuentan con trabajos de validación. Yo les mostré rápidamente algunas validaciones que hicimos cuando aplicamos los indicadores en el predio de la UEDI, pero hay otros lugares donde eso se está trabajando. En el caso específico, Waldo está con un trabajo Innovagro, estamos con un trabajo Innovagro que estamos calculando este indicador y de alguna manera vamos a poder validar muchos de ellos. Y bueno, para hacerlo aplicarlo en predios lecheros como los que de esta jornada, hay que hacer pequeños ajustes al sistema de producción. El principal sería tratar de lograr estimaciones relativamente buenas de la productividad de las pasturas. Bueno, muchas gracias y quedo a la orden por cualquier cosa.